Bueno, quiero que ahora pasemos a hacer una revisión de nuestro segundo producto, que sería Hipolix, nuestro quemador de grasa natural con efecto nootrópico, ¿sí? Entendamos que ese término de quemar grasa es más un concepto que cualquier otra cosa, el proceso que ocurre con la grasa en cualquier circunstancia para que se pierda grasita es un proceso que se llama beta oxidación de la grasa. En ese proceso es donde básicamente va a impactar Hipolix y lo que queremos mostrarle al usuario es que de alguna manera podemos potenciar esa oxidación de grasa de forma segura, de manera responsable y sin correr ninguno de los riesgos que se correrían con muchos de los quemadores comerciales que se pueden encontrar en el mercado, que tienen muchas veces algunas implicaciones a nivel cardiovascular o a nivel del metabolismo renal. Lo primero es que entendamos, ¿cierto? Para poder tener un éxito comercial y para poder, digamos, satisfacer la demanda que hay en el mercado, que entendamos muy bien cómo funciona nuestro producto y por qué tenemos como un factor diferencial o un modelo ganador en este producto. Y Livit entonces, como les decía, logra optimizar esa oxidación de grasas y facilita esa conversión de grasa que se encuentra almacenada en los tejidos, en el tejido celular subcutáneo, o sea, como en el espacio entre el músculo y la piel, esa grasita que está ahí almacenada y también la grasa que está almacenada alrededor de los órganos, pues va a lograr que haya una pérdida de esa grasa y de ese volumen de tejido gracias a la oxidación de esas grasas o de esos lípidos. Por eso tiene un efecto como quemador de grasa. Ese efecto básicamente se da a través de dos mecanismos. Uno es el estímulo directo sobre el metabolismo hepático y sobre la biosíntesis hepática, que puede estimular obviamente esos procesos de conversión de esas grasas a fuentes o formas de energía de uso rápido. Y la segunda es a través de un proceso termogénico, es decir, un proceso que logra aumentar la temperatura corporal y al aumentar la temperatura corporal el gasto calórico también incrementa. ¿Eso quiere decir que el paciente siente calor, sudoración? No, es un aumento en la temperatura corporal, no es una fiebre, no es fiebre interna ni nada de eso, pues como que la gente suele llamarlo, que puede ser una de las objeciones o de las preguntas que más frecuentemente nos hagan los pacientes. Listo. ¿Qué es lo otro favorable? Que tiene un efecto nootrópico. Al ser contenedor de formas o diferentes isoformas de cafeína o teína, que son sustancias estimulantes para el sistema nervioso central y que tienen ese efecto termogénico, van a proporcionar un efecto de mayor sensación de energía, concentración, etcétera. Ese es, digamos, el plus que puede ofrecer nuestro producto frente a otros productos del mercado. Todo esto lo hace con unos mecanismos de contrarregulación entre algunos neurotransmisores excitatorios e inhibitorios del sistema central. Entonces, al ocurrir estos fenómenos, básicamente lo que vamos a lograr es aumento de esa temperatura corporal, un muy buen control del apetito, es decir, disminución de esos síntomas de ansiedad o de deseo de alimentos ultraprocesados o de alimentos de manera constante que puede tener una persona que tiene una mala gestión de su saciedad y su apetito. Y vamos a tener también un aumento en el metabolismo basal, es decir, un gasto de calorías, un gasto de energía un poco aumentado que nos va a ayudar a que el paciente pues pierda esa grasita de manera más rápida. Entonces, esos serían como los principales factores a tener en cuenta a la hora de ofrecer el producto y a la hora de tratar de cumplir o de cubrir las necesidades que puedan tener nuestros clientes, logrando también favorecer que puedan tener una mejor relación con el producto sin el temor o sin la incertidumbre y el miedo de que pueda acarrear unos riesgos potenciales para su salud. En este caso, como es un producto natural y es un producto básicamente que funciona estimulando procesos endógenos que ya nuestro cuerpo hace por sí solo, no tiene los riesgos que tendrían otros quemadores que podemos encontrar, como les decía, en el mercado, que contienen esteroides no declarados o que son altos en sodio o que pueden tener, por ejemplo, altos niveles de
cafeína, taurina, guaraná, ginseng y otros estimulantes que de manera concomitante pudieran llegar a acarrear ya así un riesgo para la salud, específicamente para la salud cardiovascular, y que pueden inducir muchas veces trastornos del sueño. Sin embargo, con el tema de sueño y con algunos puntos en temas cardiovasculares vamos a puntualizar algunas cosas más adelante. ¿Cómo logra entonces Hipólix tener esos efectos terapéuticos? Lo primero es, hay que entender cuál es la composición. Para ustedes no es necesario entender cada uno de los ingredientes o cada una de las proporciones de cada principio activo y cómo funciona, pero sí es importante que tengamos, digamos, una idea general de cuál es la formulación o cuáles son los objetivos de cada uno de esos ingredientes que está en el sachet, en el sobrecito, para que puedan también transmitirle esa información a los clientes y le den la certeza de qué es lo que está consumiendo y por qué podemos dar fe de que el producto pues tiene las concentraciones adecuadas para ofrecer esos efectos, pero que va a ser inocuo, es decir, que va a ser como inofensivo para la salud del cliente. Al ser contenedor de flor de Jamaica y azaí, lo hace un compuesto o un producto rico en antioxidantes, pero también lo hace rico en ciertos tipos de compuestos fenólicos y de antocianinas que pueden favorecer esos efectos diurético, ¿sí? Nootrópico y esos efectos termogénicos que van a ayudar a que la persona se sienta más concentrada, aumente su temperatura corporal, logre oxidar grasa como fuente de energía y eso favorezca la pérdida de peso y le ofrezca pues esa sensación como de atención plena, concentración, actividad. Las semillas de aguacate por su parte también son ricas en compuestos fenólicos, tienen un efecto hiporexígeno, es decir, disminuyen la sensación de apetito y generan una disminución en esa sensación de hambre emocional. Y el ácido clorogénico que está contenido en diferentes de sus compuestos como el café verde o en las semillas y en frutas como la manzana, el arándano o en la alcachofa, por ejemplo, es productor o es inductor de los análogos de GLP-1 o del GLP-1 como tal, que es una hormona que nos va a ayudar directamente a disminuir ese apetito y nos va a generar una sensación profunda de calma y de plenitud o de sensación de llenura, ¿sí? Entonces va a disminuir el apetito, va a generar saciedad prolongada. Y el té matcha de grado ceremonial, que también es rico en antioxidantes y tiene un efecto termogénico importante, entonces va a aumentar la temperatura corporal, además de que es alto en teína, que también es un estimulante, digamos, homólogo o similar a la cafeína y puede ocupar los mismos receptores generando ese efecto de atención. Como ya dijimos entonces, este producto pues tiene ciertos efectos terapéuticos, pero también tenemos que verlo como un producto integral que va a favorecer que haya un efecto sinérgico en la salud, es decir, al lograr que se presente una pérdida efectiva de grasa, también va a mejorar la salud metabólica, la salud cardiovascular, se va a lograr mantener una composición corporal más saludable y esto pues va a perpetuar en el largo plazo una sensación de bienestar en los pacientes, favoreciendo que todo su metabolismo pues funcione mucho mejor, disminuya la resistencia a la insulina, mejoren algunos fenómenos cardiovasculares de riesgo cardiovascular como tal. Es decir, que si una persona logra una pérdida efectiva de grasa y logra mantener proporcionalmente este producto en el largo plazo, al igual que con las dosis bajas de cafeína, se puede ofrecer una mejoría significativa en el riesgo cardiovascular, o sea, la probabilidad, por ejemplo, de llegar a tener un infarto o un accidente cerebrovascular en el futuro. Va a generar una mejor relación con la comida y va a generar una regulación emocional positiva al favorecer esa sensación de productividad, concentración, atención del paciente, pero también pues va a generar una mejor relación, como les decía, con la comida al disminuir los síntomas ansiosos que pueda tener la persona al momento de alimentarse, ese deseo por ingerir alimentos de manera constante. Y obviamente va a favorecer no solo el rendimiento en la actividad física gracias a la pérdida de grasa, sino que también su efecto estimulante y termogénico puede mejorar el rendimiento deportivo como tal. Con respecto a la forma de consumo, ustedes han visto la caja viene con 30 sachets,
Los sachets contienen un polvo que es diluible en agua. Recordemos que en general con nuestros productos, al ser herbolaria y al ser pulverizados de plantas donde están contenidos nuestros principios activos, requieren de una activación. Esa activación idealmente debe ser en agua caliente para que estos extractos contenidos en cada uno de los pulverizados se puedan liberar de mejor manera en el agua, y al momento que el paciente los consuma, pues realmente haya como soltado la concentración cada uno de los compuestos. Es muy importante entonces explicarle a los pacientes o a los clientes, para ustedes en este caso, que deben abrir el sachet y diluirlo en el líquido estando caliente. Ojalá en punto de hervor, es decir, cuando ya el agua está haciendo burbujitas, diluir el sobre ahí, y ya si el usuario lo desea consumir frío o ponerle hielo después o hacer un batido con él, la forma en la que desee como consumirlo no va a afectar la concentración del producto, pero que ya haya sido activado en agua caliente anteriormente. Listo. Y se debe consumir el contenido total, incluido como el desecho o el residuo, el precipitado que queda en el fondo, es decir, como ese ripiecito también se debe consumir, pues porque finalmente es parte de la concentración total que hay por sobre del producto. ¿Qué les recomiendo mucho? Lo primero, explíquenle a los pacientes que es un estimulante exactamente igual que cuando consumen café, que cuando consumen Vive 100, que cuando consumen té negro, ¿cierto? Como contiene estimulantes, se debe consumir durante el día. Eso por diferentes razones. Uno, porque su metabolismo, pues, o su nivel de actividad va a estar mucho más activo durante el día, y pues el mejor efecto terapéutico es que cuando están cumpliendo con la mayor cantidad de funciones del día, pues estén activos, es decir, que se alinee como con el ciclo vital de la persona y con el nivel de actividad de la persona. ¿Qué es lo segundo? Que si lo consumen muy tarde, pues eso puede generar alteraciones en el ciclo del sueño. Entonces, claro, es lo mismo que si yo me tomo un café a las 8 de la noche y luego me voy a acostar, me va a coger conjuntamente ese estímulo sobre el sistema nervioso central, y eso me va a afectar mi sueño. Hay personas que dicen, no, es que a mí el café, no, es que a mí la cafeína, no, es que a mí el té no me quita el sueño, entonces yo me lo puedo tomar y me acuesto a dormir y no pasa nada. Si bien hay personas que tienen como esa cualidad o ese fenómeno donde la inducción del sueño, o sea, como el iniciar del sueño, no se ve negativamente afectada al consumir estimulantes, sí hay estudios con diferentes estimulantes como la cafeína, la taurina, que demuestran que la calidad del sueño no es igual cuando han estado sometidos a estimulantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo me lo tomo a las 8 de la noche y me voy a acostar, puede que me quede dormido, puede que no me afecte el sueño y que no me desvele, pero definitivamente la reparación celular, la calidad del descanso no va a ser igual que cuando yo evito este consumo de estimulantes. Entonces, estos estimulantes son muy buenos a nivel cardiovascular, generan un efecto de mayor concentración, ya vimos que van a tener un efecto significativo en el tema de oxidación y pérdida de grasa, y por ende pérdida de peso, pero definitivamente la recomendación siempre va a ser que se consuma en la mañana. ¿Qué es lo otro a tener en cuenta? Las concentraciones toleradas por cada uno de nuestros pacientes, ¿cierto? No es lo mismo una persona que ya se toma 2 tazas de café en el día, que va a empezar a utilizar Hipolix, que ya tiene cierto nivel de tolerancia a la cafeína, o una persona que consume té de manera regular o que ya está habituado a consumir té matcha, que va a tener una tolerancia más alta a estos compuestos estimulantes que el que nunca los consume. No es lo mismo tampoco la resistencia cardiovascular o el cronotropismo, que es como esa respuesta reguladora de la frecuencia cardíaca, que puede tener una persona a los 20, 25, 30 años, que una persona de 65 o de 70. Entonces la recomendación en este caso siempre es que empiecen con una concentración o una dosis bajita. Yo casi siempre les digo, ojalá durante la primera semana utilizaran solo medio sobrecito, siempre después del desayuno, o sea, con estómago lleno, para evitar intolerancias gastrointestinales, efectos como náuseas, escalofrío, temblor, ansiedad, ¿cierto? Y conforme van evaluando su respuesta terapéutica, conforme van evaluando como qué tan tolerantes son a los compuestos, ya pueden comenzar a utilizar el sobre completo. Algunas personas lo toman en ayunas, ¿cierto? Rompen, digamos, no el ayuno, sino
como ese vaciamiento gástrico, es decir, ponen como primera ingesta el Hipólix. Hipólix no rompe ayuno porque la densidad calórica que contiene es muy baja, es como tomarse un café o tomarse un vaso de agua, no van a romper ayuno para las personas que hacen ayuno intermitente, ¿sí? Lo pueden consumir antes de irse a entrenar, por ejemplo, sin necesidad pues de perder como ese ayuno, pero sí pueden muchas veces algunas personas romper como el periodo en el que tuvieron estómago vacío durante la noche con Hipólix. Yo no lo recomiendo tanto, me parece mucho mejor que hayan ingerido alimentos primero, pero por ejemplo en el caso particular de los pacientes que hacen ayuno intermitente, lo pueden usar de esta manera y no hay ningún problema siempre y cuando lo toleren bien. Bueno, y como les mencionaba anteriormente, se puede tomar caliente o frío según la preferencia pues como del paciente, pero que en general la recomendación sea que lo diluyan inicialmente en agua caliente en punto de hervor, y cuando ya pues haya liberado como los componentes y se haya teñido el agua con los compuestos, ya lo pueden dejar enfriar o lo pueden preparar con jugo o con alguna otra bebida. Esto es más o menos lo que les mencionaba anteriormente, y recordemos que para las personas que hacen actividad física, los compuestos activos que tiene Hipólix tienen un tiempo de latencia, es decir, van a tener un tiempo en el que se van a absorber en la sangre. Ese tiempo es más o menos de 30 a 60 minutos, es muy similar al tiempo que contendría, por ejemplo, un café. Entonces, la recomendación es las personas que van a hacer ejercicio y que lo van a utilizar como sustancia preentreno o como quemador de grasa y lo van a utilizar antes de entrenar, lo tomen más o menos de 30 a 60 minutos antes del ejercicio. Eso les va a mejorar su rendimiento aeróbico, su resistencia física, va a favorecer la oxidación de grasa, y como ese rush de energía que van a recibir, pues lo estarían recibiendo al momento del entrenamiento. Porque si la persona se lo toma justo antes de entrenar o cuando ya está entrenando, pues probablemente ese efecto deseado no lo va a percibir durante el entrenamiento, sino después. Muy importante entonces lo que les mencionaba de evaluar la tolerancia a cada uno de los compuestos, ¿cierto? Y evitar obtener otros efectos estimulantes de otras sustancias de manera excesiva a lo largo del día. Pasa mucho y es muy frecuente, lo veo mucho en asesorías y en consulta, que los pacientes me dicen que de pronto están teniendo, por ejemplo, palpitaciones, o que están teniendo sudoración o temblor distal, que son como los efectos más frecuentes de estos compuestos estimulantes. Y cuando indagamos resulta que no es por Hipólix, sino que el paciente se toma el Hipólix, luego se toma 2 cafés, luego se toma un Vive 100 en la tarde y se toma una taza de té a las 5 de la tarde con la merienda. Entonces, claro, las cantidades de cafeína, de teína y de sustancias estimulantes que consume a lo largo del día son supremamente altas y superan lo que cardiovascularmente está recomendado. Entonces el problema no era Hipólix, sino que el paciente es adicto a los estimulantes, tiene un muy alto consumo de estimulantes, y a pesar de que ya estaba relativamente habituado a consumirlo, la dosis empieza a ser supremamente alta. Entonces con los pacientes es como muy recomendable explicarles que no necesitan suspender rotundamente el café, pero que deben tener un consumo moderado, ¿sí? ¿Qué es un consumo moderado? Menos de 400 miligramos de cafeína por día, es decir, de 1 a máximo 2 tazas de café en el día, y que ojalá no estén en el mismo momento del día en el que está consumiendo el Hipólix, para evitar como esa sobreestimulación del sistema nervioso central. También es importante recordar que algunos pacientes pueden estar suplementando también con algunos estimulantes como el guaraná o el ginseng. Esto puede potenciar esos efectos nootrópicos y puede potenciar incluso el efecto como oxidador de grasa, pero en estos casos particularmente les recomiendo que me refieran esos pacientes a mí para evaluar primero cuáles son las concentraciones de cada uno de esos compuestos que están recibiendo por día, porque pueden acarrear en dosis altas algunos efectos secundarios como los que mencionábamos ahorita, o incluso efectos a nivel cardiovascular como predisposición a ciertos grupos de arritmias. Entonces en estos pacientes, antes de que comiencen a utilizar Hipólix, la recomendación es que los envíen a asesoría. Dentro de las preguntas más frecuentes que nos hacen, vemos que algunos pacientes presentan, como les decía, palpitaciones, específicamente en las condiciones que mencionábamos. Pocas veces presentan taquicardia, ¿sí?
Entonces recordemos, palpitaciones es la sensación de tener el corazón acelerado, pero eso no necesariamente quiere decir que haya una alteración en la frecuencia del corazón, porque cuando vamos a tomar pulso, vamos a tomar frecuencia cardíaca, están completamente normales y lo que está presentando la persona es más un estímulo como del sistema nervioso autónomo y es una percepción subjetiva, pero no tiene alterada la frecuencia cardíaca. Entonces, explicarle en primera instancia siempre a los clientes o a los pacientes que la mayoría de las veces esto es inocuo, mejorando la hidratación, disminuyendo el nivel de ansiedad del paciente y explicándole que disminuya la concentración que está tomando, que si está consumiendo el sobre completo regrese a consumir medio sobre y que durante el momento que tenga los síntomas pues evite como otra dosis de Hipolix, que no exceda por favor las dosis recomendadas, que serían un sachet por día, y que recuerde disminuir las concentraciones, como decíamos, de estimulantes como cafeína, taurina, guaraná, etcétera, por otras fuentes mientras esté utilizando Hipolix. ¿Listo? ¿Qué es lo otro que puede influir en que un paciente tenga estos síntomas? Ansiedad, estrés, alto nivel de actividad física, ¿cierto? Entonces, lo que hablábamos ahorita, se fue, hizo ejercicio, se tomó el Hipolix durante el entrenamiento y eso generó un aumento pues como mayor de la frecuencia cardíaca. Entonces recordarles que lo tomen de 30 minutos a una hora antes de su entrenamiento y como les mencionaba, Hipolix en términos generales es un suplemento altamente seguro, con unos compuestos inocuos para la salud y con una vida media muy corta, lo que hace que si el paciente presenta cualquiera de estos síntomas, pues la indicación en ese caso sería interrumpe el consumo mientras los síntomas desaparecen y luego bajas la concentración a la mitad, al medio sobrecito. Eso con seguridad pues va a desaparecer esa molestia que pueda presentar. ¿Qué otras cosas le pueden pasar a nuestros pacientes? Pueden tener algo de temblor distal durante los primeros días que lo estén usando, o algunas personas pues que tienen como esa tendencia a ser mucho más ansiosas, tener algunos pensamientos catastróficos o angustia desmedida, síntomas ansiosos durante el consumo. Si esos síntomas empiezan a ser demasiado incómodos, pues ya en ese caso sí, la recomendación sería suspender el uso del Hipolix. ¿Listo? Y explicarle que eso no es una alergia, no es un efecto adverso grave, ni le va a causar pues como ninguna molestia o ningún problema a largo plazo, pero pues que si es un efecto secundario molesto y que en ese caso pues si no lo está tolerando bien lo puede suspender. Entonces, cuando nos preocupamos, ¿cierto? ¿Con quién debemos asustarnos un poco respecto al uso del producto? Con aquellas personas que presenten síntomas anginosos, es decir, tengo esas palpitaciones en el corazón y se me aceleró la frecuencia cardíaca, tengo la frecuencia cardíaca alta, tengo mareo, tuve un desmayo, una pérdida del conocimiento, o tengo un temblor excesivo que no es controlable, o tengo síntomas anginosos como mencionábamos ahorita, ¿cierto? Dolor en el pecho. ¿A qué hace referente este tema de angina? Básicamente a el riesgo de que esa persona de pronto tenga un riesgo cardiovascular alto que no pudimos anticipar y pues que definitivamente en ese caso, cuando hay angina, cuando hay dolor en el pecho, cuando hay dificultad respiratoria, cuando hay sensación de opresión en el pecho, o sea, sensación como de tener el pecho cerrado, mareos, desmayos, etcétera, en esos casos la recomendación es suspensión inmediata del producto, ¿cierto? Que suspenda completamente el producto, se comunique con asesorías y nosotros ya nos encargamos, pues, o yo me encargaré directamente de revisar cómo redireccionar ese paciente si necesita pues una atención en un servicio de urgencias o necesita alguna intervención diferente. ¿Qué es lo otro, digamos, riesgoso? Que la persona haga una alergia o haga una reacción pues como negativa. Esto es muy poco común en Ilivit, pero en este caso para Hipolix sí es un poco más común. Más que todo por esos compuestos estimulantes, por esos compuestos con efecto termogénico, algunos pacientes pueden presentar ciertos tipos de rash, de lesiones en la piel. Entonces puede aparecer algún tipo de brote o enrojecimiento de algunas zonas del cuerpo en esos casos, como lo vimos de pronto anteriormente en la capacitación de Ilivit. Siempre pedirle a la persona que interrumpa el producto de manera transitoria antes de hacer pues como cualquier otra cosa.
y solicitarle que haga un registro de fotos, que se tome fotos en ese momento que tienes las lesiones, porque a veces mientras se redirecciona al paciente, el paciente se comunica con asesorías, o si de pronto escriben en un horario que no es un horario pues como de atención y no es un horario hábil en el que yo le pueda contestar, cuando revisamos el chat o cuando logramos contactar a ese paciente, pues ya no tiene las lesiones, entonces no podemos como saber o determinar si sí era una alergia o no era una alergia. La mayoría de estas lesiones entonces van a ser, con respecto a las alergias, la mayoría van a ser leves, ¿sí? Son brotecitos o son rascados o son zonas enrojecidas y eritematosas de la piel, pero pocas personas pues pueden llegar a hacer una anafilaxia o un shock. Sin embargo, en el paciente que ya ha hecho cualquier tipo de reacción alérgica, leve, grave, lo que sea, pues la indicación es suspender y no volver a utilizar el producto ni ninguno de sus componentes en este caso, hasta que no sepamos específicamente a cuál fue alérgico. Listo. Y con las reacciones graves, pues ya definitivamente ese paciente habrá que redireccionarlo al servicio de urgencias, pero pues eso deléguenmelo a mí. Siempre que tengan una persona que les manifieste que tuvo un brote, una lesión en la piel, se le hincharon los labios, se le hinchó la cara, se puso rojo, etcétera, por favor, pues lo redirigen hacia asesorías. Listo. Con respecto a lo que hablábamos ahorita de la angina y del dolor en el pecho, acuérdense que hay unos síntomas típicos, ¿cierto? El dolor, que se va al hombro izquierdo, las molestias que aparecen, por ejemplo, con el esfuerzo, entonces el paciente empieza a caminar, le empieza a doler el pecho, le empieza a doler el pecho, pero puede mejorar o incluso no mejorar después de parar la actividad. Y también esa sensación de falta de aire puede estar relacionada directamente con esos síntomas de angina, pero también existen otros equivalentes que no son tan típicos y a los cuales no les podemos pues como dejar de prestar atención. Uno sería que el paciente tenga una fatiga extrema, inusual, que diga me estoy tomando el Hipólix y en lugar de sentirme como más vigorizado, más despierto, más concentrado, me siento extremadamente cansado, me dio mucho sueño, me dio mareo, me desmayé, o tuve náuseas o tuve vómito. Y también en los pacientes que se nos quejen de dolor en la boca del estómago, que les dio gastritis excesiva cuando se lo tomaron, por favor redireccionenlos inmediatamente para asesorías, porque si bien la mayoría de las veces puede ser intolerancia gástrica, hay que revisar que no estén teniendo de pronto alguna dificultad de la parte cardiovascular, que no podamos estar de pronto pasando por alto alguna lesión del corazón o un infarto. Aquí está lo que les mencionaba respecto a brotes en la piel, ¿cierto? Entonces habrá unos brotes o unas lesiones de piel que son los síntomas más frecuentes y los síntomas de pronto menos graves, pero también algunas reacciones alérgicas. La persona va a empezar a cursar con náuseas, vómito, diarrea, síntomas respiratorios como tos o dificultad respiratoria, ¿sí? Fiebre alta, enrojecimiento generalizado de la piel, y en estos casos la reacción ya es grave y definitivamente esa persona pues tendrá que tener un manejo ya diferente en el servicio de urgencias. Entonces, respecto a lo que hablábamos ahorita de Hipólix y a todas las consideraciones, ya vimos cuáles son sus componentes, vimos básicamente cuál es su mecanismo de acción, hablamos un poco de cómo acelera ese metabolismo y cómo puede aumentar el gasto de energía o el gasto de calorías a través del aumento de la temperatura corporal y de sus mecanismos estimulantes del metabolismo. Y hablamos que tiene un efecto diurético y detoxificador, ¿cierto? Favorece la eliminación de toxinas. Pero en estas condiciones habrá que excluir a una población muy específica, listo. Menores de 18 años no deben consumirlo antes de haber tenido asesoría médica y, por supuesto, ya lo habíamos mencionado con los otros productos, ni embarazadas ni lactantes, listo. Entonces, madres lactantes, mujeres embarazadas y menores de 18 años no deben consumir bajo ninguna circunstancia Hipólix. Muy importante recordarle a los pacientes que como tiene un efecto diurético, necesitamos que haya un muy buen estado de hidratación para evitar síntomas de deshidratación, dolores de cabeza, episodios de mareo, evitar esas palpitaciones y también pues para favorecer como esos efectos que pueden disminuir la retención de líquidos. ¿Listo? Siempre que tengan cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier situación particular con el uso
de Hipolix. Recuerden que pues está la línea de asesoría médica habilitada, por favor. Si bien es importante que ustedes conozcan muy bien los productos, entiendan muy bien la formulación, traten de datearse lo más posible respecto al uso de cada uno de los productos, hay condiciones, hay preguntas, hay dudas, hay interacciones que ustedes no tienen por qué conocer y que es perfectamente válido que le expliquen al paciente que puede ser asesorado a través de la línea de WhatsApp, y que puede escribir en cualquier momento pues como sobre si tiene dudas de interacciones con medicamentos o si tiene algún efecto adverso o si presenta algún síntoma que sea preocupante para el paciente, pues por favor refiéranlo específicamente con los síntomas como les mencionaba cardiovasculares y con los síntomas en piel. Listo. Y recuerden que en piel siempre pedirle primero al paciente que se tome como las foticos de donde tiene las lesiones. Si tienen de verdad cualquier duda o necesitan información adicional sobre los compuestos, los beneficios de cada uno de los compuestos, las concentraciones que contiene nuestro producto para poder generar esos efectos terapéuticos y sobre todo para que ustedes tengan datos suficientes para poder generar un buen pitch de venta y puedan generar confianza en el paciente y garantizar que el paciente sepa lo que está comprando y entienda que tiene como en las manos un producto de calidad. Por favor, también se pueden comunicar conmigo pues como a través de la línea. Listo. Y nos vemos entonces más adelante en la capacitación de Kilium, que es el producto más reciente, para que continuemos como abordando todo este proceso de capacitación a distribuidores.